La verdad es que nos espera una sesión extraordinaria. Yo estoy muy emocionado, se los digo honestamente, Paco, te lo digo honestamente, porque ya nos está haciendo falta un poco de optimismo y un poco de información de esa que nos hace girar la mente de manera positiva. Hemos escuchado tantas cosas negativas o tantas cosas que en uno u otro sentido provocan ansiedad en nosotros que pues estamos viendo como el que trae las buenas nuevas. Eh, Quiero recordarles que en este formato digital de lo que hemos llamado la hora NEA, y de la cual estamos cada vez más orgullosos porque sí vemos y recibimos retroalimentación de que se recibe con valor. La hora NEA es un formato de comunicación de alto valor para los miembros de la red de negocios de amigos, para sus amigos y para sus aliados. Y hablando de aliados, quiero darle la bienvenida a todos aquellos miembros de esta organización fuerte, cliente, que es FENC, de Ejecutivos en Finanzas, y que preside nuestros buenos amigos Sergio Álvarez Ducoin y Armando Nuricumbo. Gracias por seguir siendo parte de este esfuerzo. Y de los miembros socios del 51, cuyo director es Eduardo Vázquez. Eduardo, gracias por estar con nosotros y gracias por pues contribuir con esta audiencia y seguro que una vez que estemos ya terminando esta cuarentena, pues habremos de hacer algunos eventos por allá en piso 51. Fuera de eso, y están entrando ahora, pedirles que apaguen sus micrófonos y sus videos, por favor. Y si ven que más adelante entra alguien por ahí para no interrumpir a nuestro conferencista, pues échenle el tip y díganle, oye, apágale para que no se interrumpa la grabación. Muy bien, pues llega el momento de presentar a nuestro conferencista de hoy, el buen Francisco González Díaz, socio fundador de NEA, buen amigo de muchos de nosotros. Francisco fue director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, Asociación de Sociedad de Crédito, Bancomex, que todos conocemos, el Banco de Comercio Exterior e Inversiones de México. Previo a su actual encargo, lideró los esfuerzos del país en materia de promoción de exportaciones, de atracción de inversión extranjera directa e internacionalización de las empresas mexicanas como director general de ProMéxico, esa organización que todos recordamos con cariño. También fue embajador de los Estados Unidos mexicanos ante la República Federal de Alemania. Fue director regional para Europa, Medio Oriente y África de ProMéxico y consejero comercial para Alemania, Europa Central y del Este de Bancomex. Adicionalmente, en el sector público desempeñó diversos cargos de representación y honorarios. Por ejemplo, ha representado a México en más de 100 asociaciones y cámaras internacionales, destacando la UNCTAD y el World Economic Forum. Entre otras, también fue presidente del Consejo Directivo del Consejo de Guadalajara, Ciudad Creativa Digital AC, además de ser mentor de Endeavor. Esa no me la sabía, Paco, que eres también mentor de Endeavor, apoyando al emprendimiento en este país. Y bueno, hay mucho más, pero quise destacar lo más importante. Y actualmente te has dedicado a tu firma de consultoría, Bratus, que ese es el nombre que estamos viendo en esta pantalla. Y
cuyo enfoque objetivo en lo general es la consultoría en negocios internacionales. Y nadie mejor que Francisco para hablarnos del tema. Quiero recordarles que el formato que vamos a seguir consiste en una presentación. Hay información que, francamente se los digo, considero privilegiada. Entonces, tomemos nota de esto, va a quedar grabado y supongo, Paco, que vamos a poder contar con estos slides si no tienes inconveniente para poder referirlos, ¿no?, en nuestras futuras actividades. Y después abriremos la sesión de preguntas y respuestas, donde vamos a entrar Rodrigo y su servidor, y en lo particular representaremos él y yo las preguntas que ustedes, audiencia, finísima audiencia nuestra, pongan en el chat, como lo hemos hecho ya en otras ocasiones, el chat de GoToMeeting. De ahí vamos a ir tomando las preguntas para hacérselas a Paco de una manera ordenada y pues trataremos de darle lugar a la gran mayoría de ellas. Sin más, tengo el honor y el orgullo de presentar ante ustedes a nuestro buen amigo Francisco González Díaz. Paco, tienes el micrófono. Muchas gracias, siempre tan amable, Jesús, en tu presentación. Muchas gracias, como siempre, al Consejo, a Eduardo también por Piso 51 y a todos los que están aquí presentes. Espero que sea un buen rato y deje más que nada muchos pensamientos de qué vamos a hacer al futuro, juntos como asociación, juntos como grupos, y más importante también cómo sí hay oportunidades importantes desde el día de hoy. Comenzamos entonces, y el primer rubro, justo ya. El primer rubro viene siendo 4 vertientes que se han estado analizando y que básicamente en los medios estamos metidos solo en la primera y en el primer punto de la primera. Cuando hablamos las vertientes del coronavirus, vemos siempre la parte de los contagios, la parte de la mortalidad, la parte de la afectación que tenemos con la sana distancia. Por supuesto que esto es importante porque es lo cercano y terminará en algún momento, pero tenemos que ver más allá de esa situación que es la que nos trae preocupación, la parte real que viene siendo que a quien estamos cuidando fundamentalmente es al sistema hospitalario. Realmente gripas hemos tenido, realmente influencias hemos tenido y problemas de ese tipo graves, nada más que sobrepasa todo tipo de medida para el sistema hospitalario. Entonces, por eso nos tenemos que cuidar, porque, pues, como hemos leído en todos lados, es tan fuerte el contagio que no se da abasto el sistema. Por eso aquí la diferencia tan grande entre países como Suecia, que tomó una iniciativa de un tipo, o como en el caso de Corea, o como en el mismo caso de China y específicamente en Wuhan, los sistemas de salud de aquellos países resisten mucho más que nuestro sistema de salud. Básicamente son 3 S cuando se habla de un sistema hospitalario que hay que tener cuidado, que es la parte de supply, toda la parte de los suministros, la parte de staff, los médicos y especialistas en el uso, por ejemplo, de ventiladores, y el espacio, el número de hospitales, en este caso concreto, de todo lo que viene siendo terapia intensiva. En las 3 S, México es deficiente, no por falta de médicos, sino por falta de médicos especializados o por falta de gente que maneje el equipo adecuadamente. Entonces, insisto, en este primer grupo de salud, obviamente lo que leemos y vemos todas las tardes son enfermos y es la parte de cuántos se contagiaron y cuántos se curaron y cuántos murieron, pero el impacto más grande está, como sabemos, en el sistema hospitalario. Pero este efecto va a terminar en breve. En breve, no quiero empezar como hay muchas especulaciones, que si es 15 días, que si es un mes, que si sea lo que sea, pero va a acabar y seguramente va a venir otra vez alguna recaída, algún otro brote, y va a haber en unos 5, 10, 30 años otro brote. Esta parte de salud va a ser recurrente. La parte que no hemos estado viendo específicamente en México es la economía. La parte de liquidez
Cuando no tenemos dinero para pagar en el momento, le puedo pedir prestado a alguien, pero cuando ya no tengo posibilidades de pagar nunca, es la solvencia. Y muchos espacios tienen problema de liquidez actual. Acabamos de recibir un correo de una empresa restaurantera que está vendiendo sus bebidas alcohólicas para tener liquidez. Pero ¿qué va a pasar? Si no tiene la solvencia, va a empezar a vender sillas, mesas y todo lo que es el activo fijo, o directamente tendrá problemas mayores. Este es un problema que deberíamos estar atacando. Y obviamente en este siguiente punto la economía se ve afectada por un efecto que no tiene nada que ver con el coronavirus, pero que se está dando en este momento, que es la incertidumbre para la inversión. Estamos viendo en general que la parte de la inversión se está viendo pues bastante lastimada y dañada por decisiones que se están dando en el entorno. Y esas partes de decisiones, pues en la economía tiene que ver mucho lo del petróleo ante todo. Esta parte de petróleo ante todo, pues trae riesgos muy altos, inclusive para la salud. Si ustedes están en la Ciudad de México, pueden ver que la contaminación, salvo tú, Sergio, que andas en Acapulco, pero la parte de la contaminación sigue alta, sigue arriba de 30, 40, si no es que hasta 70 en muchos puntos, mecas, porque tenemos a la refinería que está cerca de Tula y aparte tenemos el bordo poniente, dos situaciones que pudieran revertir por mucho la parte de contaminación y por consiguiente bajar los costos de salud y también los costos de lo que viene siendo el no circula, etcétera, etcétera. Cuando el petróleo ante todo tiene implicaciones hasta, regresamos al primer cuadro, la salud. Y en este sentido no es lo duro sino lo tupido, como se dice. Ya son muchas cosas y muchas afectaciones, está muy dañado el panorama y por eso es importante que tomemos medidas en lo individual y en lo grupal. Porque si no, pasamos al tercero, es la parte social. Cuando se empieza a desquebrajar el número 1 y el 2, pues obviamente la pobreza va a crecer, lo vamos a ver en una lámina posterior. Por consiguiente, cuando la pobreza llega a niveles de hambre, trae problemas sociales. Y obviamente el índice de Gini no lo podía dejar de tocar ahí. Durante los últimos 18 años, 30 años, ha mejorado básicamente el índice de Gini. En estos siguientes 3 años, a nivel mundial se va a afectar, especialmente en México. Y algo que casi nadie ve en lo social. Perdón. Algo que casi nadie revisa es que la pobreza se hereda. Suplicamos que apaguen micrófonos. Suplicamos que apaguen micrófonos. El factor que comentaba es que la pobreza se hereda. Y eso significa que cuando el papá no puede seguir pagando la escuela, la universidad del hijo, entonces el hijo tiene que salir a trabajar porque el padre no tiene ya trabajo, y en ese sentido se heredó completamente durante una generación la pobreza de familia. Entonces eso hay que tener mucho cuidado y obviamente brincando con este último vertiente que es la que más nos puede llegar a preocupar. No creo que lleguemos a incrementos radicales, si es que podemos manejar los anteriores de forma adecuada. La seguridad, las Fuerzas Armadas, por un lado, se les está invitando otra vez a circular y a meter el orden, lo prueben o lo desaprueben, yo creo que es una medida necesaria. Pero en este momento están construyendo sucursales de bancos de bienestar, están conteniendo a migrantes en ambas fronteras, la norte y la sur me refiero, porque tenemos 3. La parte de están construyendo un aeropuerto, están administrando hospitales. Realmente le estamos exigiendo mucho a las Fuerzas Armadas y en ese sentido esperemos que sigan rindiendo bien, porque ahora van a estar también revisando crimen local con las medidas que se han indicado, lo entiendo. La parte del narcotráfico habrá que tomar medidas mucho más avanzadas en la forma del manejo del narcotráfico. Sabemos que se está agrupando el país no nada más con gobernadores que están tomando iniciativas, sino también con grupos de narcotraficantes que están tomando liderazgo en ciertas regiones. Y hay que tener cuidado con el escalamiento, pero decíamos, empecemos a ver
¿Cómo podemos salir de esto? Y en ese sentido, tenemos la parte de la situación financiera bajo el COVID-19. Vamos primero a los 4 que están dentro del círculo, estas piezas de rompecabezas. Vemos el periodo de gracia que se ofreció por parte de la banca comercial hace ya un par de semanas, meses ya, en diferir los pagos básicamente de capital e intereses en términos generales de 4 meses y en términos generales para hipoteca y tarjeta. Ha funcionado bastante bien. ¿Por qué? Porque la banca no está cayendo con problemas de capital, o sea, los clientes no están teniendo incumplimientos al poder renegociar. Fue una medida muy inteligente y muy apropiada que permite que pues la banca esto no se vuelva un problema financiero también. Lo es de liquidez, pero aún no es financiero. La parte siguiente, que es el ofrecimiento y más bien la realización de la reducción de la solicitud de los depósitos de regulación monetaria, para aquellos que quieren el término más coloquial de escuela, es el encaje legal. No es lo mismo, pero es equivalente. El Banco de México relajó la parte que los bancos tienen que depositar en Banco de México y ese relajamiento equivale a 250,000 millones de pesos. Pero, aclaro, no es dinero nuevo en la economía, simple y sencillamente es un permiso para que los bancos presten más. En ese sentido, se podría considerar que los bancos tienen más movimiento, pero no lo están aplicando en este momento de forma ágil y agresiva, están manteniendo posiciones conservadoras. El tercer punto fue el gran anuncio que se hizo con respecto a los 12,000 millones de dólares en factoraje reverso que ofreció el BID Invest junto con el Consejo Mexicano de Negocios. Básicamente es un factoraje para las 70 empresas más grandes de México. Es un factoraje a 90 días, por lo que esta cantidad realmente son 3,000 millones por 4, que se vuelven 12,000 millones. Y muy importante viene siendo que en cadena o en lo que viene siendo cascada puede llegar a beneficiar a 30,000 proveedores. Estas son básicamente los esquemas que existen en este momento y el 4 son los nuevos horizontes. Hemos tenido pláticas y aquí voy brincando de algunos lados. Voy primero a lo que sería, por decirlo, a las 9 de la noche, créditos especializados, como si fuera un reloj, créditos especializados, comercio exterior, agronegocios y turismo. Yo creo que es el sector que más se está moviendo y está siendo bastante eficiente en muchos bancos. Luego tenemos abajito de ello el Trade Finance, que básicamente tiene que ver con la cadena de comercio exterior. También está funcionando muy bien. La parte de FinTech, puedo comentar y adelantar que ya vienen bastantes FinTechs mexicanas, pero también brasileñas, estadounidenses y españolas a mover más el mercado en México, no nada más de pagos, que es el que básicamente conocemos, sino otro tipo de fintechs que tienen que ver con seguros, por ejemplo, y hay algunas muy buenas en México. Hay fintechs que tienen que ver con la parte de garantías, y esto va a permitir, y nos vamos hasta mero arriba, a las garantías automáticas sectoriales selectivas, que hoy en día están bastante limitadas en México, pero funcionan bastante bien con NAFIN y con Bancomext. Esperemos, para mí, y ahorita lo vamos a ver en la siguiente lámina, este esquema de garantías es el que pudiera sacar adelante la economía en México. No hay que olvidar la parte de esquemas bursátiles, comentaba con Jesús y con Rodrigo, la posibilidad inclusive de tener un certificado bursátil que ampare a las empresas que tenemos en EA. Habría que buscar algo un poco más amplio, más agresivo, pero yo creo que puede haber esquemas bursátiles que tienen una función prácticamente de unión de crédito con ciertas garantías, pero más que nada con gente capaz de ellos. Entonces creo que puede haber esquemas interesantes, igual que fondos de capital o SECADES, que tenemos bastantes expertos y más que bastantes, muy buenos expertos, gente muy avesada y muy inteligente en ellos, y podríamos hacer cosas interesantes. Y del lado derecho nada más les pongo el listado básicamente de los intermediarios financieros, y tenemos que ir a todos ellos. O sea, almacenes generales de depósito pueden ayudar, arrendadoras pueden ayudar, factorajes pueden ayudar,
ni se diga SOFOMES en general, SOFIPOS y los conocidos bancos de desarrollo, crédito y la parte de banca comercial. Entonces, hay que buscar todos los niveles. Estamos todavía en este momento en el que la situación financiera puede salvarnos de una hecatombe, de una problemática mayor en la economía. Y aquí vemos las medidas fiscales que tanto se anuncian. ¿Y por qué no cuestan tanto? Si ustedes ven el gasto no financiero, que viene siendo el de out of the pockets, básicamente, vemos los porcentajes, aunque en México sea muy poco, de todos modos son impactos distintos en los países. Pero veamos el caso de España, por favor. Las garantías que están ofreciendo las distintas instituciones españolas para la banca comercial y en las instituciones financieras en general están permitiendo que se reactive la economía. O sea, si te pueden dar un crédito con una tasa baja, pero garantizada, se le garantiza al banco que tú vas a pagar hasta cierto punto, es como comprar un seguro en ese sentido, te permite mover la economía mucho más rápido. Las medidas fiscales, en pocas palabras, pueden tener un efecto multiplicador, sientan a través de garantías y factoraje. Eso es lo que hemos estado impulsando. Me tocó participar en la conversación del CCE para poder apoyar la parte financiera, y de las conclusiones son aumentar garantías. Es la forma más ágil y más económica y mucho más dirigida para poder echar a andar a las empresas. Pero hablando de empresas, aquí son dos láminas, brinco rápido a la siguiente, aunque me voy a regresar a esta, donde en el primer renglón vemos el peso del sector salud farmacéutica, telecomunicaciones de información, agroalimentario, etcétera, el peso que tienen en el PIB. En esta primer lámina, el agroalimentario es el que más tiene, es 8.5, y podemos ver cómo han estado, cuando es verde, es que pues ya estaban funcionando desde antes, está con el pre-COVID o desde antes estaban sin ninguna interrupción o alguna pequeña limitación, pero el agroalimentario ha seguido funcionando, telecomunicaciones de información también, salud y farmacéutico también. Vamos a ver, servicios financieros, si bien no cerraron durante a un 100%, se han venido limitando, hay poca hipoteca, poca colocación de nuevos créditos, a pesar de la necesidad de reestructuras. Los comités de crédito de la mayoría de los bancos están en receso. Entonces, en la segunda mitad vamos a ver que servicios financieros y educación, hoy se anunció que a partir de agosto probablemente pudiera empezar a continuar, quedó un poco claro esta situación, pero aquí vemos segunda mitad de 2020. Y hasta 2021 vemos la parte de energía y minería. Aquí dejo a un lado la parte de energías renovables, porque sabemos que ese es un problema de otra índole, pero en general en el mundo la energía no va a ser de entrada inmediata, porque no vamos a necesitar todo de forma inmediata. Transporte de mercancías, la parte de maquinaria, la parte automotriz y demás, vemos que vuelve a agarrar una normalidad, entre comillas, en 2021. Aquí están las restricciones que se comentaron, estos son esenciales. Luego tenemos la parte de teletrabajo y la parte de dependencia, en el caso obviamente todo con la parte mundial, y vemos aquí el grado de restricción que tiene. Pero para mí este es el renglón más importante, son los nichos y oportunidades que puede haber en las distintas áreas. Por ejemplo, caso concreto, me voy a brincar a servicios financieros. Comentaba que fintech y seguros van a tener oportunidades interesantes. La parte de educación, pues vemos con claridad que las plataformas online también. En la parte de energía y minería estamos viendo materiales preciosos con buenas posibilidades. El transporte de mercancía, que antes no contaba tanto, la famosa última milla, o sea, la entrega directamente en tu casa, van a tener más éxito. Viendo en esta segunda lámina, vemos otra vez los pesos del PIB de los sectores. Me voy directamente a la parte de turismo, donde se piensa que repuntará o regresará de alguna forma hasta 2023.
El transporte de pasajeros, básicamente es aviación, también será 2023. Y vemos en ese sentido, esta es la lámina que pegará de cierta forma de mayor impacto al PIB. La parte de comercio, si bien vamos hasta abajo, el e-commerce puede estar funcionando, vemos que definitivamente no va a tener facilidad en términos generales todo el comercio, porque el e-commerce va a estar sustituyendo mucho de lo del retail. Vemos distintas áreas. Hoy estaba hablando con el dueño de H24 y, por ejemplo, comentaba que bienes de consumo tiene diferenciados. Los famosos Windex, pues no jalan tanto, el H24 sí jala mucho más fuerte. Entonces, esta sería una idea de que los indicadores por sector, cómo estarían funcionando. Vamos a la siguiente. Y aquí... Una breve interrupción. Tenemos a un usuario con audio, además está respirando bien fuerte y se escucha e interrumpe la plática. Y tenemos dos usuarios, al usuario Dell y al usuario Lenovo en video. Por favor, apáguenlo. Gracias. Continuamos, Paco. Sí, claro. Entonces, aquí tenemos un resumen. Las economías que estarán congeladas por un rato, lo vemos: turismo, hotelería, transporte y ocio público. La economía primaria, que va a empezar a estar en verde. Agricultura, energía, insisto, no aplica aquí a los efectos de energías renovables que hemos visto recientemente. La parte de producción y de construcción, como economías primarias, llegar a tener un negocio normal, van a tener la recuperación esperada. Una economía cambiante, pues va a ser definitivamente salud y bienestar, banca y seguros, educación y gobierno. Va a haber que estar viendo por qué canales se puede ver este tipo de situaciones, porque van a cambiar en forma radical. Luego, la parte de economía de bienes de consumo, disculpen, aquí hay un typo. El foco es en comercio digital. Y el punto de las economías que mejor están creciendo, pues es entretenimiento, como hemos visto, Netflix, telecomunicaciones, software y apps, medios y digital. Entonces, también tenemos otro tipo de semáforo en cuestión de la economía, y habrá que también ver cómo se puede apoyar a las economías congeladas, como en la lámina anterior veíamos. Pues en la parte de restauración viene siendo comida a domicilio, y en la parte de hotelería viene siendo turismo local. Habrá que ver qué certificados requieren para poder estar trabajando mejor. Luego, algo interesante en la parte de comercio internacional que pocos han visto son restricciones y facilitaciones que están ocurriendo por la parte del COVID-19. Y déjenme destacar algunos de ellos y donde pueda haber oportunidades para nosotros. Voy a poner el caso de Kazajstán. Kazajstán tiene una restricción para exportar azúcar blanca, papa, cebolla, ajos, verdura fresca, congelada, semilla de girasol. Básicamente, todos estos productos tienen problemas para salir de Kazajstán. Pero brinco a Turquía, por ejemplo, y están limitando la salida de limones. México es un gran productor y compite Martínez de la Torre en misma temporada con Turquía. Yo creo que puede ser un momento de buenos negocios, por ejemplo, en esto. O en el caso interesante, Ucrania, llamado el granero de Europa, va a tener restricción para la exportación de trigo. Sé que México no es el gran productor de trigo, sí lo hace en trigo de cristal, que está en la zona de Mexicali. Pero puede haber oportunidades en distintos tipos y en distintas posibilidades para poder exportar. Queda claro que ciertos países que su alimentación es basada en el arroz, pues como Camboya y Vietnam, tengan cerradas o restringidas las exportaciones. Y por otro lado, hay facilitación de importaciones porque les hace falta. ¿Quién diría que en Brasil, como producto básico, el vino está dejando de pagar todo tipo de aranceles, por ejemplo? O la harina de papa o el gluten de trigo. O si nos vamos a Colombia, Colombia no nada más para México, con México ya tiene un tratado de libre comercio, pero todos estos productos
le quitó unilateralmente, bajó los aranceles que tenían para poder importar de forma más ágil. China, todos los productos agrícolas. Costa Rica, el arroz, por ejemplo. Cuando vemos con Suiza, que decimos, bueno, la famosa vaca lechera suiza, bueno, están permitiendo importar de forma fuerte leche, crema y manteca, que son productos básicamente de lácteos. Y vemos, esta es una pequeña lista, pero hay muchos más y están cambiando este tipo de posibilidades en el mundo. No digo que sean eternas, pero les puedo poner el caso del trigo hacia Italia. México empezó a exportar trigo a Italia en el año 2005-2006 más o menos, y se consolidó por el año 2012-13, porque los italianos les gustó el trigo cristal para la pasta y para la chapata. Entonces, hay también distintos tipos de trigo, y ahora México, por lo menos hasta hace 4 años, era el principal exportador. El 30% de las pastas italianas venían con trigo mexicano. Eso nada más como anecdotario. Aquí viene el desafío social, aquí brincamos un poco al desafío social, y esta gráfica es contundente y preocupante. Vamos a ver primero la línea azul oscuro o índigo que está en esta parte. La recuperación del PIB que se tenía en este momento para Latinoamérica, no para México, y la caída que se tuvo desde los 80 hasta el 94, esta caída del PIB tardó 14 años en llegar al mismo nivel que se tenía en ese momento. Las caídas tardan años. Esto que nos va a pasar en la cuestión de salud serán meses, la cuestión de la economía serán años. En la parte, por ejemplo, vamos a ir ahora a la parte rosa. Esta línea rosa marca la pobreza. En el lado derecho está el índice de pobreza. Entre más alto esté, estamos peor. Entre más bajo esté el rosa, pues mejor estamos. Durante muchos años, desde 1980 hasta 2006, se tuvo más o menos unos serios momentos de altas y bajas en la cuestión de pobreza, pero desde el año 2003 hasta el 2015 más o menos, la pobreza cambió de 45% a casi 27%. Bajó fuertemente la pobreza en Latinoamérica. Donde empieza el repunte es 2019-2020, y este retroceso que estamos llegando a tener todavía sin el COVID en el mes de enero en Latinoamérica, equivale a haber retrocedido 13 años. Entonces, esto es el mensaje de que lo que está pasando ahorita con la economía, no nos vamos a recuperar, no van a ser una cuestión de 8 semanas sin salir de casa, ni 10 semanas, va a ser una recuperación de 15 años. Hay que buscar las oportunidades, obviamente a veces es montaña para arriba, la cuesta es complicada, pero yo creo que podemos hacer buenas cosas entendiendo que esto es un asunto de años, no es una cuestión de recuperación de días. Y hay buenas oportunidades, y aquí habrá que ver y medir tiempos y riesgos. Aquí vemos el tamaño del cuadro, significa el retorno que da la industria. Entre más grande es mejor. Obviamente, no tiene que ver si hay muchas, voy a poner el caso, por ejemplo, de food retailers, no tiene que ver que haya muchas cafeterías y restaurantes, supermercados, sino más bien el porcentaje que te da el poner un negocio de ese tipo. Ahora, ese es el tamaño del cuadro. La parte de los colores significan el riesgo. Por ejemplo, el menor riesgo es el sector de equipo médico, medical equipment, y medicinas, farmacéuticos. Pero vemos otros lugares, por ejemplo, restaurantes también tiene poco riesgo. Vemos la parte de la industria aeroespacial también con poco riesgo, y así podemos ir viendo distintos niveles de riesgo, y vamos a llegar a los demás riesgos. Pues poner un casino te puede dejar mucho dinero, el recuadro es grandísimo, pero con altos riesgos. Las energías renovables todavía no tienen ningún impacto por la situación que está pasando en México. Obviamente esto ya estaría en rojo mucho más grave,
pero a final de cuentas son riesgosas. Las aerolíneas, quien ama el estado cerca de aerolíneas sabe que son un negocio increíble un año y pueden ser el peor dolor de cabeza sin necesidad de COVID al año siguiente. Entonces, este esquema nos permite ver que durante los siguientes años, obviamente va a cambiar, pero con la lógica que tiene atrás, nos deja claro qué productos, qué sectores son los que nos dejan más con menos riesgo, o si estamos buscando tener más y más riesgo, también podemos revisar en general estos esquemas. Y para ver esos esquemas tenemos que ver cómo va a cambiar el cliente y sus patrones de consumo. La inseguridad financiera pues va a significar que el comprador va a ser muy sensible al precio. Los productos de lujo o los productos premium van a ser complicados. Eso viene en el punto 5, ahorita lo vemos. La parte de pandemia, en la mente de todos está clarísimo que tenemos que tener una prioridad a la salud y a la higiene en punto de venta y oficina. Tenemos que estar más en casa, menos en oficina y calle. Y también estaremos buscando la mayor comodidad en casa en varios sentidos. Y menos oficina también tiene implicaciones a menos rentas de espacios. Incremento de consumo en el ecosistema digital, todo tipo de cosas como e-commerce, pero también entretenimiento. Les decía, la contracción de ofertas premium, marcas de lujo, estilos de vida, y un mundo más enfocado a innovar, a ser más práctico. En eso vamos a estar moviendo al cliente, el cliente nos va a estar moviendo más bien a esos esquemas. Y aquí está un reloj de las 12, no campanadas, sino de las costumbres que vale la pena ver cómo va a estar actuando, cómo vamos a estar actuando nosotros. Pues vamos a tener designado un espacio de trabajo que no necesariamente va a ser la oficina. Poco a poco en estos meses hemos definido una rutina. Se recomienda mantener horarios regulares. A la gente todavía algunos están sobrepasados por esto. Es importante tener horarios regulares, pero también tomar descansos. El estar en casa a veces no permite tomar descansos. El comunicarse más allá de la parte de negocios, la parte con amigos y la parte en general, mucha gente vive sola, de poder comunicarse con otros que están en la misma circunstancia. Buscar las cosas que se pueden disfrutar, todo se puede pedir por e-commerce prácticamente. La parte que casi no toqué en la presentación, pero que va a ser un efecto importante, es las depresiones. Y mucha gente que ya está cansada. La diferencia con Alemania, por ejemplo, es que en Alemania se tiene una disciplina mayor. En países latinoamericanos, como el de México, que es donde todos conocemos y vivimos, la parte de la inquietud y la parte de la necesidad de salir puede traer la necesidad para mantenerse positivo de salir. Esta situación debe de tener una conciencia sobre el clima, aparte del golpe que se dio con lo de energías renovables a los empresarios. La sociedad ha reaccionado por la parte de la contaminación del petróleo. Es interesante cómo todavía se está incrementando más la conciencia sobre el clima. Las familias más unidas, trabajar desde casa funciona. Yo creo que muchos estamos haciendo buenas cosas desde casa. Sí es necesario contactarnos, estar en vivo en muchas cosas, pero podemos ir avanzando. Yo en lo personal he tenido consejos de administración de Alemania, he estado en reuniones con China y Japón, y definitivamente como la que tenemos ahorita, cordial, y en horarios a veces un poco extraños, pero funciona bien. Aprender en línea es un abrepuertas definitivamente. Disminución del consumismo, yo estoy seguro que todos en su bolsillo están gastando menos, aunque a lo mejor digan que el súper ha aumentado, pues han bajado el consumo, decíamos, de corbatas, decíamos el consumo de restaurantes, el consumo de muchas cosas que se ve que no han sido tan necesarias. Y una recomendación, esto no aplica a los shorts, Jesús, pero sí es vestirse de manera normal, no de pijama. Bueno, con este último reloj de las 12, ya terminamos y es la última lámina
Si quieren, pasamos a la sección de preguntas y Gracias, respuestas. Paco. Qué interesante. Este es un tratado que va desde la microeconomía hasta la antropología moderna y creo que nuestra audiencia tendrá muchas preguntas que hacer. Yo le quiero pedir a Rodrigo Llanos que empiece con la primera pregunta. Rodrigo, lance esa primera pregunta, por favor. Gracias, Paco. Muchísimas gracias por esta brillante exposición. Es la verdad un gran honor tenerte con nosotros y hemos aprendido mucho de esta charla. Muchas gracias. Ahora, esta epidemia realmente es una tragedia para la humanidad. Se empiezan a notar la pérdida importante de vidas y el quebranto a la salud de muchísimas personas. Y esto, pues, mientras no logremos el tratamiento de la enfermedad o la vacuna, pues va a probablemente continuar incrementando en muchos países. Pero también esto está incidiendo negativamente en las relaciones entre la sociedad. Nos está empezando a dar miedo la cercanía con otros. Se habla mucho también de un síndrome que le llaman el efecto de la cabaña, que la gente cuando ya se vaya abriendo a la cuarentena y nos vayan dejando salir paulatinamente, se piensa que va a haber un grupo de gente que va a tardar mucho más en salir de su casa y va a tardar mucho más en volverse a acercar a la gente. Si esto lo combinamos con que la situación está afectando no solo la oferta, sino también la demanda, y lo que tenemos enfrente ahora es una depresión económica. ¿Cuál es tu opinión respecto a los efectos de esta situación, tanto en la parte humana y en la parte de salud, como en la parte económica, así en términos generales, y después ya entraremos a más detalle de los sistemas de pagos y de sectores y demás? Pero ahora, así a ojo de pájaro, ¿en dónde ves tú que sean los impactos más fuertes? Primero, lo vamos a ver en algunos horizontes. El primer horizonte el primer eje que podemos revisar es en la parte de tiempo. Yo creo que nos está trayendo un retroceso en la parte general de la convivencia. No digo que sea bueno o malo, ha incrementado la parte de relaciones por redes sociales. Yo he visto amigos que no he visto en años, que estaban distantes y que no había razón para no verlos. Está haciendo menos humano el contacto por el momento, pero está tendiendo los puentes para hacerlo. Yo creo que por el mismo lado del eje del tiempo está acelerando la situación de la inteligencia artificial, está acelerando todos estos sistemas que van a permitir que trabajemos de otra forma de la que veníamos trabajando. Vamos a seguramente tener una relación más intensa en toda la parte de ciberseguridad, de blockchain, etcétera, etcétera. Entonces, ese primer cambio nos va a tener que ajustar la neurona y la forma de relacionarnos. Yo recuerdo que los viejitos iban al banco, simple y sencillamente a preguntar su saldo para tener una actividad de contacto de costumbre, por decirlo así. Van a cambiar, va a haber que idear nuevas formas de contacto para toda la gente, pero de contacto no me refiero de estarse saludando de mano, pero sí estar en grupos que permitan tener una interrelación más activa, porque vamos a tener este tiempo libre, esta relación distante, que podemos arreglarlo todo sin tener que trasladarnos, va a impactar. Yo definitivamente veo que la mente de todos nosotros se ha adelantado en el tiempo. Yuval Noah Harari escribía acerca de Homo Deus, de lo que vendría en algún momento. Yo creo que lo adelantamos unos 30 años con estas semanas que hemos estado enclaustrados, que hemos estado reservando y cuidándonos. Y yo creo que va a tener impactos interesantes en precisamente el delivery. Las familias van a estar mucho más nucleares, pero a la vez también vamos a estar mucho más en contacto a través de estos medios con otra gente. Gracias. Ahora, entrando un poquito al tema del sistema bancario y los medios de pago,
que es algo pues sumamente delicado en cualquier economía y que hay que cuidar. Hemos visto que las medidas que se han tomado tanto por parte de Hacienda de ampliar los plazos de pago para todas las tarjetas y demás, es algo que digo, eso y los créditos que está otorgando Banco de México, más que estén estos créditos llegando a empresas, más bien los que llegarán a las empresas serán los contratados a través del Bid Invest en sus cadenas productivas, pero lo que vemos es que los créditos que van hacia la banca se están utilizando para fortalecer los balances de los bancos más que llegar a las empresas. ¿Tú cómo ves esa parte? Las empresas que no estén en cadenas productivas de los sectores más importantes de México, ¿qué opciones podrían tener en este momento? La verdad, la reactivación de la banca de desarrollo, podemos verlo en el pasado, en las múltiples, en la última ocasión fue en el 2008. La banca de desarrollo a través de Bancomext, Banobras, NAFI, FIRA, Financiera Nacional de Desarrollo actualmente, son los que pudieran otorgar garantías y pudieran detonar otra vez la economía. ¿Cómo funciona? El gobierno pone un dinero en la institución financiera, en el común, en un fideicomiso, ya sea en Bancomext o en AFI, y ese dinero se queda ahí como reserva por si el cliente no paga. Entonces, ¿qué pasa? Que se le dice a un banco comercial, oye Citi, oye BBVA, nosotros podemos ayudarte a que prestes a tasa baja, no tienes que cobrar una tasa alta por el riesgo, presta una tasa baja a la industria automotriz, por ejemplo. Y en este sentido, la garantía te la doy yo, gobierno, a través de NAFI o Bancomext. Se hacen estudios, se hacen revisiones, se apoyan a las cadenas y la idea es que a final de cuentas se pueda tener una buena estructuración y eso sería el medio que recomendaríamos para dar créditos. Bien, para reactivar gracias. la economía. Adelante, Jesús. Gracias. Rafa de Feng y Paco Freire tienen un par de preguntas sobre el mapa de riesgo que nos presentas. Uno nos dice a qué plazo es ese mapa de riesgo y el otro nos pregunta de cuándo son esos riesgos que estás presentando, Paco. Los riesgos fue un trabajo que hicimos con Bloomberg en el 2018 todavía. El plazo que se había convenido o que revisamos era de acuerdo a los mapas de ruta, no de todas las industrias. Debo declarar que pusimos algunos ejes con Bloomberg y es para México. Ellos lo hicieron para Estados Unidos y Canadá. En este caso estoy presentando el de Estados Unidos y Canadá. El de México tenía muchos menos cuadritos. Y la idea es que se hizo en 2018, tenía una coincidencia prácticamente total, este está un poco más desglosado, es más conveniente, y la idea es que fuera 5 años el horizonte de los riesgos. Claro, 2018, antes de COVID, podríamos decir muchas cosas, pero creo que orienta bien. Muy bien, déjame hacer otra pregunta. Rodrigo, nuestro compañero Sergio Ducoin, en tu opinión, ¿en qué porcentaje se quedará el home office a partir de ahora? Estaba hablando con el director general de American Express y con el presidente, con los dos presidentes de BBVA y de Citi. Y en los tres casos, en el caso de American Express concretamente es, puedes venir a tu oficina, pero no puedes entrar a la sala de juntas. ¿Quieres hablar con tu vecino? Lo haces a través de los medios Zoom, GoToMeeting, etc. En el caso de Bancomer, de BBVA, perdón, la idea es que de aquí a diciembre sigan escalonadas las operaciones y aquí lo que más se está viendo la posibilidad es también reducción de personal. Se están analizando algunos esquemas nuevos, por ejemplo, brinco ahora a Nestlé. En el caso de Nestlé, ellos acaban de firmar un comercial a través de estos medios. Gastaban antes $2 millones. Es una amiga, la directora de marketing para Nestlé Estados Unidos, y dijo, lo podemos hacer por estos medios, sale bastante bien, les costó mucho menos que los $2 millones que gastaban en un anuncio.
Entonces, regresamos al home office. ¿Qué porcentaje? Por lo menos un 30% en los grandes corporativos y en las empresas medianas menos de aquí a diciembre. Y la idea es que en los siguientes 15 años tienda hacia un 70%. Wow, increíble. Muy impresionante. Rodrigo, por Gracias. favor. Mira, desde hace un año y medio o dos, Estados Unidos y su gobierno lanzaron o empezaron una guerra comercial que antes de la pandemia ya era un problema serio para la economía del mundo. Por otro lado, esto puede ser que fortalezca también el bloque de América del Norte, que inicialmente, desde que arrancó su campaña, el presidente de Estados Unidos arrancó pegándole muy fuerte a México, pero después cuando ya vio que realmente quienes tenían mayor responsabilidad o mayor injerencia en la economía americana, en las desventajas para la economía americana eran otros países de Asia, y que México siempre había estado como su aliado y realmente se notaba muy claramente en cualquier gráfica que quisieras ver. Yo creo que esto va a servir para integrar mejor nuestra región de Norteamérica y posiblemente de toda América. Pero ¿cómo ves tú a dónde va a llevarnos esta guerra comercial? Que dicho también sea de paso, nos está tocando a México en un momento en el que veníamos ya de un año y medio de estancamiento y con la pandemia pues vamos pues a pasos acelerados a una depresión. Es muy probable que el PIB este año se reduzca en más de 7%. ¿Y cómo ves tú esta parte internacional y de globalización? Primero, vale la pena revisar el entorno. China ha estado tendiendo puentes con distintos países. No sé si sabían, pero básicamente Centroamérica no tenía relaciones con China, las tenía con Taiwán. Eso significaba que pues le daban la espalda a China. China se ha acercado básicamente a varios países, entre ellos Costa Rica, El Salvador, Dominicana, lo que implica que ya pueden empezar a importar y exportar productos. Situaciones de este tipo están dejando claro que si pueden invertir en una empresa de chips de computadora, pues lo pueden hacer seguramente en Costa Rica, donde ya estuvo Intel. Si quieren invertir, como lo están haciendo en El Salvador, están invirtiendo en mucha infraestructura. O sea, los chinos se están acercando. Por otro lado, con el Tratado de Libre Comercio, con el TEMEC, aceptamos una cláusula que nos impide tener, no habla de tratados de libre comercio, habla de acuerdos con países que no pertenezcan a la OMC, muy dirigido hacia China. Pero nos agarra en un momento, yo creo que desafortunado para México, porque México no había firmado todavía todo este paquete rico de inversiones que era todo lo que tiene que ver con One Belt, One Road. Hago referencia a One Belt, One Road, se refiere básicamente a un cinturón, a una franja, a una ruta, la ruta y la franja, como le llaman. La idea es que los chinos pueden invertir para tender puentes, para tender carreteras, y lo que buscaban es una conectividad mucho más ágil, conectividad y en general inversiones con Europa, con África, con Asia. Decían, bueno, si no hay ruta, porque hacia México y hacia Latinoamérica no hay ruta, nosotros les inventamos la ruta de la nao de la China de hace muchos años y ellos estaban contentos con ello. Pero el gobierno mexicano reiteradamente ha dicho no nos interesa participar en este convenio, que tiene obviamente condiciones, sí de dinero, pero de condiciones de otros tipos. Como comentario, ya están Perú, Brasil, Chile mismo, hay muchos países centroamericanos también en ello. Y esta parte, digamos, de tamaño de China que quiere ser más protagónico en el mundo, también llevó a la formación del Banco de Inversiones Infraestructura Asiático. Este banco nos ofrecía una silla, como en su momento en el Consejo, como en su momento lo ofreció
el BERD, que es el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. ¿Y qué implicaciones tiene? Pues tiene implicaciones como decirle, oye, ¿quieres construir una carretera en Filipinas? Pues vamos a financiar a una empresa mexicana para que la haga. Llámese como se llame, pero con ingenieros mexicanos y demás. Pues estaban repartiendo un pastel interesante y tampoco entramos en ello. Ahorita no podemos, estamos muy cercanos a Estados Unidos y eso va a tener implicaciones desde el punto de vista gubernamental de un tipo. Por la parte privada, yo estuve en enero en China y estuve en la provincia de Hubei, cerca de Wuhan. Y ahí directamente, con la parte de autoparteros, están interesados en venir a México, por lo menos en ese momento, porque ya veían el TEMEC. O sea, el TEMEC, a pesar de esta cláusula que entre gobiernos va a causar raspones, a los privados les interesa venir a México. Entonces yo creo que sí va a venir muchas empresas chinas a establecerse a México. Recomiendo por ahí ver dos pequeños clips que luego les mando en la presentación hasta el final, que son documentales muy buenos. Uno lo patrocinó Obama y habla precisamente de una empresa china en Estados Unidos. Son otras cosas, son disciplinas distintas y trae problemas de otro tipo que veremos también en México, pero es de trabajo a final de cuentas, no es de políticas ni de grillas. Y aquí creo, y me voy a tomar la libertad de presentarles las tensiones con Estados Unidos, Eurasia Group, cómo lo ve, porque se me hace muy interesante lo que está ocurriendo en ese sentido, y cómo compararlo con... Ahí va. En este caso, tenemos la parte de las distintas capas de las tensiones de Estados Unidos y China. Y algo muy importante es esta de TEC. Esta es la que se comenta que es la que realmente está trayendo problemas. El 5G famoso, 5G. El Huawei. Toda esta situación es la que realmente trae un efecto importante. Obviamente están las de seguridad, el mar del sur de China, por ejemplo, la parte de las islas, exactamente, Corea del Norte, las distintas alianzas que hay. La parte de comercio es profunda, pero no es tan grande. Trade deficit, subsidies y demás cosas sí traen problemas, pero créanme que el núcleo que se está viendo con más impacto viene siendo en tecnología, que obviamente va a traer el siguiente paso, que es la parte de liderazgo global. Tiene que ver mucho también con la estrategia de la parte de los mares agregados, lo que les decía de Belt and Road. Todas estas situaciones van a tener un efecto mucho más delicado de lo que pensamos. Y aquí vemos, no sé, estas dos que se las recomiendo en algún momento revisar, las que hizo un buen amigo, Ricardo Hausmann, en Harvard y en MIT, y te marcan qué es lo que produce cada país. Si viéramos aquí el de Nigeria, por ejemplo, veríamos prácticamente nada más petróleo y cacao. En el caso de estos países, Estados Unidos y China, vemos que las áreas tal cual de competencia son pocas. Aquí estamos viendo la parte eléctrico-electrónica, que es esta de Estados Unidos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la parte automotriz, electrónica de microcircuitos, que es muy grande en China y es complementaria a Estados Unidos. O sea, es interesante ver cómo realmente no son competencias tan directas Estados Unidos y China, mucho menos lo es China con la parte México. Tenemos una integración importantísima en cadenas de valor, pero nada más quería presentar que la problemática China-Estados Unidos nos puede traer ventajas en lo privado, pero no necesariamente en lo público. Muchísimas gracias. Adelante, Jesús. Gracias, gracias. Tenemos aquí una pregunta, comentario muy interesante de Armando Muricumbo. Estimado Francisco, ¿qué sabor te deja la renuncia del director general de la Organización Mundial de Comercio? ¿Debilita a la institución en una coyuntura muy complicada? Por cierto, si te quieres postular a esa posición, cuentas conmigo. Eso lo dice Armando Muricumbo. Primero, Armando, muy amable, muchas gracias. Les comento de la Organización Mundial de Comercio, ya venía muy golpeada por Estados Unidos.
tiene un grupo, un consejo que define decisiones mayores y tiene posiciones vacantes desde hace un par de años. Un par de años, o sea, desde que llegó Trump a la presidencia de Estados Unidos. En la OMC, mal que bien, es un instrumento que se ha usado para poder calificar a ciertos países, le entiéndase, por ejemplo, China, en su momento Rusia, de aquellos que no tienen reglas claras de juego en la parte comercial. En ese sentido, pues Estados Unidos, al manejar el board, el consejo, pues tenía posibilidades interesantes, no ha ratificado a ciertos miembros y ha dejado inoperante para muchas medidas a la OMC, por un lado. Por otro lado, la llegada de Blanco ahí directamente, teníamos la posibilidad en algún momento tuvimos de candidato a Herminio Blanco para ocupar la posición. Definitivamente Brasil la ocupó y nos dejó en ese sentido con la forma de pensar de mercado abierto de Brasil. Quienes tienen relaciones con Brasil saben que su mercado abierto es muy relativo. Allá hay exportaciones prácticamente, bueno, hay pagos de impuestos, de aranceles entre Estado y Estado federado, eso es un problema inmenso. Ustedes saben que Brasil relativamente es un país muy cerrado al comercio exterior. Y entonces el representante, en su momento, el que equivalía a Fernando en la OMC, pues Fernando de Mateo, que era nuestro representante, el director general de la OMC, pues simple y sencillamente no tocó que fuera el que dirigía la parte brasileña. Entonces, Roberto Acevedo, muy buena persona, pero con una mentalidad y una estructura que no apoyó, y con la mezcla de Trump por el otro lado, deja muy, muy maltrecha a la OMC. La OMC, pues precisamente estaría viendo todas estas prohibiciones que hay de exportación y estaría buscando aligerar la carga, pero yo creo que es un ciclo natural que se está dando, primero por las impedimentos que estaba poniendo Trump, no nada más ha estado golpeando, como ustedes saben, a la OTAN, no nada más ha golpeado a la Organización Mundial de la Salud, recientemente, ayer mandó una carta, también golpeó a la OMC, entonces es una tendencia anti-globalizante del gobierno actual de Estados Unidos, entonces se entiende la salida de Acevedo, se entiende también porque, pues, insisto, primero no tiene el apoyo de su mismo país, de Brasil. Él llegó allá bajo esquemas Lula y posterior presidenta. Entonces, creo que no es para bien de la OMC, pero hay veces que vale la pena hacer cambio en liderazgo para poderse mover. Muchas gracias, Paco. Recordándole a todos nuestros asistentes a esta conferencia que tenemos el chat, ahí pueden poner sus preguntas. Vamos a tratar de contestar la mayoría de ellas. Paco nos ha regalado su tiempo hasta las 7:30, entonces tenemos prácticamente media hora para continuar. Víctor Portugal nos dice, ¿podrías dar tu opinión respecto del tema de violencia en México de aquí hacia adelante? ¿El posible incremento de pobreza tendrá incidencia? La tesis del actual partido en el gobierno ha comentado que generando oportunidades se reduce la violencia. Yo no creo que tenga que ver, un pobre no necesariamente es un criminal, ni un rico es un inocente. Aquí viene la parte de la impunidad. Mientras siga abierta la situación de que se pueden cometer ilícitos a nivel director general de CFE o a nivel de un secretario de Estado del gobierno actual o pasado y no tiene consecuencias, y después que se cambió la ley y si te roban hasta 50,000 pesos no tiene consecuencias, el quitar las consecuencias, el quitar el castigo es el problema. Obviamente tener gente que tiene menores niveles de recursos
puede traer problemas graves. Pero aquí pongo dos ejemplos, el caso de Brasil por grandote y el caso de El Salvador por pobre, sin ofender a ninguno de los dos países, pero ambos han reducido la cantidad de crimen, de asaltos, de asesinatos, de secuestros, los dos países. En el caso de Brasil, en los primeros 3 meses de gobierno, en el caso de El Salvador, en los primeros 2 meses de gobierno. Durante la pandemia han reducido fuertemente la parte de criminalidad, pero yo insisto, es la parte de impunidad. O sea, si simple y sencillamente estamos dejando más huecos y estamos permitiendo como sociedad, porque esto no nada más es como gobierno, que la gente se porte mal y no tenga consecuencias, la impunidad nos va a llevar a este problema. Claro que la pobreza puede llevar, porque me queda claro que nadie va a dejar con hambre a su familia, pero la situación de hambre es muy distinta cuando tienes un mar de impunidad de por medio. Muy bien. Un amigo tuyo, Juan Forteza, estudiaron juntos en el ITAM, según leo aquí, el Consejo de Alumnos, más bien. Saludos, Juan. Te pregunta, ante la renuncia de liderazgo internacional de Estados Unidos, ¿qué país o alianza de países puede encabezar el liderazgo ante la emergencia sanitaria y económica que estamos viviendo? Bueno, me ha tocado estar en los últimos 5 años por lo menos unas 20 veces en Asia, muchas veces de ellas en China, tú también lo sabes, Juan, y yo veo a China que está listo para entrar sin saber cómo hacerlo. ¿A qué voy? Tienen una moneda fuerte interna, el renminbi prácticamente no cotiza en ninguna transacción, no se usan transacciones fuera de China, pero tienen bastante dinero, tanto dinero que pues tienen bonos del tesoro por todos lados. Entonces, en la parte financiera, algunas alianzas entre China, Rusia, India pueden hacer cosas interesantes. En la parte política, yo creo que va a seguir siendo la cultura occidental y concretamente Europa quien pueda dar línea junto con Canadá, Estados Unidos, esta franja que se mueve más o menos en la franja OTAN, en la parte atlántica. Yo creo que la parte de la moral, me gustaría que fuera una moral mucho más de preocuparte por el prójimo como los japoneses, pero eso es más un deseo que una visión. Yo creo que el mundo se va a estar moviendo otra vez entre Pacífico y Europa, y eso lo que nos dice otra vez es el Road and Belt, y eso viene siendo lo que los chinos están planeando para acercarse a Europa, y los europeos que ya se habían acercado a través de Rusia y China, yo creo que va a volver a ser esa parte la fuerte. Estados Unidos nunca no va a desaparecer en el tiempo que yo esté vivo, me queda claro, y no pretendo morirme mañana. Va a seguir siendo un gran país, un gran eje, un gran impulsor de muchas cosas, pero definitivamente liderazgos, como bien dices, Juan, que se están votando porque no interesan, se está votando el de la OMS, se está dejando a un lado el de salud y de muchas otras más, pues todo esto está autoaislando directamente a nuestro vecino del norte. Muy bien. Rodrigo, por favor. Muchas gracias. Paco, yo quería tratar el tema de que hemos vivido en México ya varias crisis fuertes. Digo, yo recuerdo en mi carne propia haber pasado en el 76, en el 82, en el 87, en el 94, el 2000, el 2008, en fin, ¿no? Y la verdad es que yo creo que nuestros diferentes gobiernos en muchas ocasiones han actuado mejor o peor como respuestas a las crisis, ¿no? Y eso también ha ayudado al país a salir adelante. Pero lo que sí es notable es que la sociedad mexicana ha demostrado ser resiliente. Hemos demostrado a través de muchas crisis, la gente de nuestra generación, que hemos encontrado la salida, no siempre guiados por nuestro gobierno. Muchas veces hemos sido los mismos mexicanos, la sociedad, quienes hemos encontrado la salida. Ahora, en este caso, yo quisiera enfocarnos un poquito
en la creación de oportunidades, ¿no? Yo creo que ahora, dentro de estas crisis, ¿no? Lo que también, aparte de la complicación económica, se generan muchas oportunidades. Y lo que creo es que para el grupo de negocios entre amigos, este es uno de nuestros temas importantes. Y qué oportunidades como grupo podríamos aprovechar en esta situación que se nos está presentando y en lo que está por venir en los próximos semanas, meses, posiblemente incluso años. Bueno, yo contestaré con la desviación profesional que tengo de enmarcarlo en la parte global. O sea, sí creo que hay muchas salidas y posibilidades, pero la parte global se me hace que es una gran salida. Ya Cierto. que voy, en mis últimos viajes, concretamente en el último que hice en el mes de noviembre y diciembre a Singapur y a Japón, fui en busca de fondos para invertir específicamente en energía renovable. Ya eso, pues ya obviamente le di la vuelta al capítulo. Pero bueno, en su momento me decían que estaban interesados en regresar a México o empezar en México algunos y otros en crecer en México. Y yo les fui a ofrecer Latinoamérica y me dijeron, nos interesa a través de los ojos de México. Quiero que nos lleves a Latinoamérica, concretamente les interesaba Alianza del Pacífico, les interesaba Argentina, por ejemplo, por el nivel de educación de la gente. Dicen, lo más importante para llegar a invertir en largo plazo en un lugar es la educación y la formación de la gente. México tiene ingenieros mecánicos, ingenieros civiles. México tiene una paleta de producción impresionante porque está desde lo aeroespacial, está en la parte de textiles. Tenemos una variedad de gente, insisto otra vez, de talento de todo tipo. Y eso comentaban, y me lo dijeron repetidamente, México es el mejor país del vecindario. Vecindario entendiendo junto con Centroamérica, vecindario se puede entender también junto con la Alianza del Pacífico o con todo Latinoamérica. Y cuando les preguntaba, y con respecto a Estados Unidos, ellos me decían, ellos tienen un enfoque muy interesante y muy único, pero México ha sido un crisol de varios enfoques. En México, por ejemplo, en el sector automotriz encuentras a Toyota y a Nissan, encuentras a Kia, pero también encuentras a BMW y encuentras también al caso de General Motors. A lo que voy es que los estándares que se están dando en México son superiores a los que se están dando en Estados Unidos o en muchas partes de Latinoamérica, porque es muy interesante tener que entregar como empresa de autopartes calidad calidad perfecta para los alemanes, que a lo mejor es distinto a la calidad perfecta de los japoneses, que a lo mejor es distinto a la calidad perfecta de General Motors, pero en esos en 4 países, te volviste el mejor en todas las calidades. Entonces, el primero es, en el grupo, pues podríamos estar viendo en cuestiones globales qué podemos atraer, qué podemos mover. Hay muchos financieros. Yo tengo buenos puentes de contacto con Japón, con Singapur, con Asia en general, y démosle la vuelta a la otra parte de Asia. Traje para acá en el mes de marzo, todavía fue marzo, sí, al ministro de Economía de Emiratos Árabes. Íbamos Se congeló la imagen. a organizar algo ahí, estamos listos para hacer la siguiente vez, en este caso ya fue con con poco tiempo, pero creo que puede haber unas oportunidades extraordinarias también con ellos. Y a lo que tenemos en México, casi todos tenemos una experiencia interesante que puede aportar mucho y que puede... Muchas gracias, Paco. ¿Me escuchas? Parece que perdimos temporalmente señal. Sí, se congeló la imagen. Paco, lo que quería nada más comentar es que en breve te buscaremos para hacer una reunión enfocada a crear oportunidades en el tema de comercio exterior con tu expertise y en breve te estaremos buscando para armar una reunión contigo. Muchas gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto.
Paco, aquí tengo una pregunta interesante. ¿Qué perspectivas tienes con respecto a la posible regulación del cannabis en México? Importación y exportación de derivados de Estados Unidos. Fuera de cuestiones morales, les voy a dar una respuesta económica. El hecho de que en México no se siembre la cocaína, que otro tipo de estupefacientes tengan que ser producidos con insumos chinos o alemanes, deja a México como un gran productor de marihuana, de cannabis. Entonces, en ese sentido, se ha vuelto el burro, se ha vuelto el paquete grande y el paquete de pago para poder traficar estas drogas mucho más caras y mucho más compactas. ¿Qué significa? Que si la cocaína llegaba a México, llegaba y se repartía partes de marihuana en el camino y se le iba pagando a la gente y se dejaba droga en el país. Y la marihuana se legaliza, y hay que dejar claro que hay distintos niveles, la parte que sirve para diversión, la parte médica, etcétera, etcétera. Hay como 70 compuestos distintos dentro de la cannabis. Yo creo que puede ser muy importante porque desarticulas fuertemente la parte del narcotráfico. O sea, yo creo que va a ser algo fundamental para reducir la violencia en México, siempre y cuando puedas implementar medidas de que aquel que está saliendo de este negocio no se meta a otro peor. No se meta a secuestro, no se meta a robo, etcétera, etcétera. Hay que recordar que pues es un modus vivendi y hay que ver cómo se desarma fuertemente esto, pero yo creo que va a ser muy importante porque hoy en día viene siendo la supercarretera y por esa forma, y si han visto las series últimas de Netflix, lo que pueden ver es que la droga colombiana, ecuatoriana, peruana, básicamente andina, entra a México, la coca, y después de ello se han refinado algunas otras porque es más fácil transportarla por el pago que se hace con marihuana. Entonces, yo creo que va a ser, fuera de la cuestión moral, la parte económica va a reducir el negocio y, por consiguiente, hay que estar listos para que se baje el volumen de todo negocio criminal de forma ágil. Wow. David Godínez, ¿qué opinas del lanzamiento de la moneda digital china, que algunos pronostican como el fin de la hegemonía del dólar? Yo creo que va a ser, a final de cuentas es una empresa, es una tipo Bitcoin. Ha sido el paso más agresivo que ha tomado un país. Estonia también tiene un ejercicio que inició y algún otro país pequeño, no recuerdo ahorita cuál es el otro. Yo creo que es muy positivo empezar a ver cómo a final de cuentas se pueden mover países que tienen muy controlada su moneda a monedas tipo Bitcoin. Hay que recordar que en China antes no podía salir ni con renminbis en efectivo. Prácticamente toda la industria china de pago, inclusive a la señora que vende quesadillas, bueno, ya no vende quesadillas, que vende wontons en la calle, le pagas con tu WeChat. Entonces, prácticamente, a pesar de que son renminbis, ya los tienes de una forma muy hechos a la Bitcoin. Es una moneda que está controlada por el Banco Central, o sea, no es una moneda, es un Bitcoin que haya inventado alguien, como pueden ser otras que existen en el mercado. Entonces, realmente están cambiando de un renminbi que ya es muy electrónico, les digo por el WeChat, a un renminbi que pues a final de cuentas es 100% electrónico. No le va a ganar al dólar, para ganarle al dólar tiene que estar el renminbi en el mundo. Tenemos que tener la posibilidad de llegar aquí a la casa de cambio y decir quiero 1000 renminbis. Hoy en día a nadie le interesa un renminbi, yo traigo un renminbi en mi cartera como de buena suerte en lugar de los dólares que no sirven en el mundo de nada. El euro sí sirve, el dólar sí sirve, el yen puede servir también. El renminbi tiene que darse y por eso va a ser fuerte la inversión que venga a todo el mundo. Tiene que darse en la parte primero física y después podrá dar un paso fuerte en el mundo para poder ganarle al dólar. Eso es lo que yo considero. Gracias, Paco. Tu buen amigo Javier de la Parra Zavala te dice: Pancho, qué gusto saludarte.
¿Cómo ves el sector servicios y qué oportunidades ves de abrir en otros mercados, dado lo complicado del ambiente en México? ¿Qué tal, Javier? Qué gusto. La parte de servicios, aquí quiero abrirlo mucho, va desde servicios de consultoría. Yo creo que en ese sentido los servicios de consultoría van a estar mucho más empaquetados, se van a poder dar soluciones de otra forma. Hay servicios desde aquellos que viene siendo la parte de plomería y de arreglos de casa, etcétera. Yo creo que todo eso que tienda hacia la parte electrónica, a las soluciones de ese tipo van a funcionar muy bien. Y está la parte que veo con mucha tristeza, porque yo estoy incursionando también en la parte hotelera. Desgraciadamente, servicios en el sentido de turismo van a sufrir un golpe. Hay un grupo muy grande de servicios, como vienen siendo los contables, que van a repuntar con todas las reglas que están metiendo, no nada más el SAT, sino toda la banca y todos los controles que están surgiendo alrededor. Y aquí lo digo con la pregunta anterior, estos controles se pudieran reducir de una forma muy importante si se tuvieran monedas electrónicas. Pero bueno, toda la parte de los servicios legales, pues van a tender a moverse mucho más hacia lo que es blockchain y a tener disputas inclusive electrónicas mucho más ágiles. Yo creo que poco a poco la parte de servicios se va a ir moviendo más hacia lo que son nuevas tecnologías, y todo servicio que se mueva hacia nuevas tecnologías va a funcionar bien. No significa que se elimine a la gente atrás del servicio. Como les decía, está la parte de plomerías, la parte de servicios de ese tipo que necesitan gente, y la parte de servicios de cuidado de tercera edad. Aquí hay algo muy interesante que estoy empezando, y luego sería bueno tener alguna plática por ahí, de la economía de la longevidad. Cada día vivimos más. Los servicios orientados hacia los viejos creo que pueden ser muy buen negocio. Algunos estaremos entrando en prejubilaciones, jubilaciones, en momentos de que necesitaremos apoyo. Yo creo que ese sector de servicios, no nada más el de pensiones, puede tener movimientos interesantes. Y servicios financieros, yo creo que van a tener una decomposición, esto es, se va a mover mucho más hacia lo fintech que mantenerse en la parte de la sucursal. Yo diría cuando funcionen los bancos, a ver cuándo es eso, pero irá moviéndose para allá. Darinel Herrera, desde Holanda, está conectado con nosotros. Te pregunta, ¿consideras que el sector agrícola es uno de los sectores económicos clave para reactivar la economía mexicana a corto plazo a través de las exportaciones? La respuesta es clara, es sí, es el pedestal, es el pilar. Si se tienen relaciones con empresas medianas, grandes, el negocio sigue siendo impresionantemente bueno en la agroindustria. Todo lo que maneja Bosco, los apoyos que se pueden dar, la gente no va a dejar de comer, los pagos son prácticamente seguros, porque pues te puede llegar un contenedor de manzanas y si no lo pagas no te llega el siguiente. Definitivamente la agroindustria muy bien. Yo recomendaría que fuera agroindustria con valor agregado, no nada más la parte agrícola, en donde más se le puede ir agregando valor. México y la empresa correspondiente pues tendrá mayores ingresos. Y sí, es una gran opción, no nada más con lo que producimos en México. Podemos integrar de la zona, por ejemplo, con Alianza del Pacífico. En algún momento se empezó a integrar las moras que se producían en Chile, se importaban a México y se reexportaban con marca mexicana, o sea, un integrador mexicano. ¿Por qué? Porque el ciclo es el contrario. No recuerdo en qué momento, creo que es entre mayo y agosto que la fresa crece en México, y en el cono sur viene siendo más o menos de octubre a enero. Entonces se integraba la oferta y se pueden hacer negocios todo el año. Creo que la parte global, la parte de internacionalización, pero específicamente la agroindustria, va a ser y seguirá siendo una gran posibilidad para sacar adelante a la economía. Muchas gracias, Paco. Quiero pasarle el micrófono a Rodrigo para que nos haga las preguntas de cierre.
Muchas gracias. Mira, yo quisiera hacerte llegar la pregunta del doctor Francisco Becerra. Y dice algo así: muchas gracias, embajador. En este entorno en que lo económico y social se verá afectado, en donde los determinantes sociales se harán más evidentes en lo internacional, de los compromisos internacionales como el Pacto de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, ¿cuál es tu impresión sobre el impacto de la pandemia en estos rubros y en el mundo? Bueno, en los 17 es un muy bonito círculo y después se volvieron cuadritos la parte de los goals del milenio. Íbamos varios países avanzando, algunos con 2 pasos para atrás, 2 para adelante, pero la verdad se me hace que es un súper ejercicio y creo que pues sí se van a frenar muchos de ellos. El hecho de tener ya una meta y que se frene no significa que no se vaya a conseguir. Yo creo que en algunos, por ejemplo, concretamente la parte que tiene que ver con el medio ambiente puede ayudar bastante a que se vayan consiguiendo mucho antes. Nos podríamos meter a uno por uno. Creo que, en este caso, podríamos ver, estoy tratando de ampliar ahorita uno para que los tengamos, son los 17 y lo voy a poner en pantalla. No se ve tan bonito, pero ahí sale. En esos 17 que tenemos, creo que vale la pena enfocarse. En México estábamos muy retrasados en esta última parte, pero por ejemplo la parte de pobreza pues va a caer definitivamente de una forma rotunda. La parte de hambre, pudiéramos tener casos muy graves, pero por otros se pudiera tener un enfoque mucho más claro para la reducción. Y ahí pudiéramos ir comentando cada uno. Yo creo que en general se frenan, pero no se eliminan. Yo creo que, por ejemplo, la parte climática va a tener buen efecto. Y en la parte de las de París, pues yo creo que sí tenemos una cuestión triste en México concretamente, porque sí vamos a tener un paso para atrás con la situación del exceso de petróleo. Yo creo que en general en el mundo vamos a irnos moviendo a tener más conciencia, pero yo creo que esta parte del efecto petróleo en México y la contaminación nos va a llevar a un problema de no cumplimiento. Correcto. Ahora una pregunta más antes de preparar el cierre. De Óscar Becerril nos pregunta: la ruptura de las cadenas productivas, sobre todo a nivel internacional, ha puesto a prueba las debilidades de la globalización. ¿Cómo se ve en el futuro la tendencia de esta forma de producir en el mundo una vez que termine la parte más crítica de esta crisis? ¿Cuál será el impacto para economías como la de México? Yo creo que aquellos países que tengan economías grandes, cercanas, acceso a ellas, van a ser exitosos. Aquí va a haber un rompimiento más, no digo tanto entre ricos y pobres, sino aquellos que tengan producción para mercados grandes y aquellos que no. Casos concretos, dentro de un mismo país, dentro del mismo México, la parte del Bajío se va a ligar rápidamente a sustituir a algunos chinos sustituirán a algunos americanos o mexicanos para sus cadenas de valor, pero la parte de cadenas de valor se reajustará, pero me deja claro que va a traer diferencias mayores en regiones. México se acoplará rápidamente es 1 a 2 años, a ser proveedor de Estados Unidos, también de Asia. Recordemos la parte de la vejez que está llegando, por ejemplo, en el caso de Japón, y en el caso de Europa también tenemos cercanía. Hay países que tienen cercanía de otro tipo, como la parte del sorgo en Argentina. O sea, hay cadenas que seguirán manteniéndose de una forma muy fuerte. Yo creo que la especialización se va a incrementar en el sentido de cliente más que de producto, y van a venir cambios que hay que aprovechar. Es un nuevo orden mundial, no tan drástico como después de una guerra, pero sí creo que puede haber muchas oportunidades para México, y por eso yo creo que México es más grande definitivamente que cualquier gobierno y que cualquier pandemia, gracias a los mexicanos. Yo estoy consciente de que sabemos salir, ya lo decía Rodrigo, de
pequeñas crisis, de mayores crisis. Somos ingeniosos naturales y yo creo en ese sentido que a pesar de este cambio, más bien lo vamos a tomar como gracias a este cambio, estamos transformándonos a algo mejor. Tardará mucho tiempo, paciencia. Muchísimas gracias, Francisco. No queremos abusar de tu tiempo. Ha sido un gran privilegio tenerte con nosotros. En muy breve tiempo te buscaremos para tener una reunión con el grupo de negocios entre amigos para buscar oportunidades juntos y salir adelante. Quiero agradecer a Jesús Bush por su gran intervención siempre como moderador de nuestras reuniones. Quiero agradecer al Consejo de NEA, a FENG, al Piso 51, y aprovecho también para comentarles que el miércoles próximo, en la hora NEA, tendremos al señor Armando Ortega, que será entrevistado por nuestro consejero Armando Nuricum. Muchísimas gracias a todos. Les pido por favor prender sus micrófonos y sus cámaras y vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro querido Francisco González. Gracias, hasta luego, buen día. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Paco. Gracias, Francisco. Viendo este video, vamos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Esas últimas slides que presentaste nos los puedes mandar también, ¿verdad? Sí, Por supuesto, favor. claro que sí. Un gusto. Por favor, Francisco, Excelente. buenísimas. Excelente muchas presentación, felicidades. gracias. Francisco, muchas felicidades a tu hijo. Ahorita por el grupo que te lo mandó, ponle muy interesante o muy bueno